Voces del momento. Las voces del momento a esta hora que nos llevan directamente hasta Brasil. El presidente Jair Bolsonaro ha dicho que muy pronto, en breve, se verán las consecuencias del fraude electoral en Brasil. ¿Y eso qué significa? Obrigado pela presença, estou feliz. Estou vendo que vocês estão com a roupa que estavam na rua ontem. Nós está enojado. Chama você, tamo junto, Bolsonaro. Tá contigo. Seu soldado é o povo, presidente. Pode ter certeza que tudo que for legal fazer, eu farei. Brevemente teremos as consecuencias do que está acontecendo, ¿ok, pessoal? En breve veremos las consecuencias de lo que está ocurriendo y creo que ya se están viendo en las calles de Brasil. Montoya, hacemos un breve recuento de lo que ha ocurrido desde el mismo día en que se proclamó como nuevo presidente a Luis Inácio Lula da Silva. Pues desde ese momento a hoy ha pasado de todo, Mateo, en Brasil. Sí. Cualquier cantidad de manifestaciones, la gente en la calle, lo que vemos en esos periodos, han dicho muchos analistas, periodos previos a las elecciones de Brasil versus periodos previos a las elecciones hoy, por ejemplo, en los Estados Unidos, que marcan un momento determinante para lo que será o cómo se armará justamente ese Congreso en ese país. Y lo último es que las Fuerzas Armadas de Brasil han dicho que van a presentar su auditoría de las elecciones mañana, miércoles 9, pero quisiéramos entender justamente eso, qué es lo que significa, en aras de entender también ¿por qué tanta gente está en la calle? Es un país que en este momento está completamente dividido y así lo demostraron los números en el momento en que se declara al nuevo presidente, aún con el actual, que se demoró un montón de tiempo para decir, ok, aquí estoy y debo aceptarlo por lo que estaba justamente pasando en las calles de este país. Vamos a Brasil directamente para conversar a esta hora con Bruno Tavares. Bruno es periodista de TV Globo, está a esta hora en Sao Paulo y nos atiende en Colombia, en Contrarreloj. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. La situación en Brasil pareciera ser mucho más grande que una elección como ha sido para muchos, o por lo menos para los bolsonaristas, una elección fraudulenta que sería impugnada. ¿Cuál es la realidad que vive hoy su país? ¿Qué es lo que retratan justamente los medios de comunicación hasta ahora en Brasil? No hay ninguna evidencia o prueba de ninguna fraude, como alega el presidente Bolsonaro. Las elecciones corrieron bien, como siempre, desde la redemocratización del país. Brasil tiene una tradición de urnas electrónicas que son confiables, que son muy rápidas. La contaje de votos es rápida. No hay ninguna evidencia de problemas o de fraudes como alega Bolsonaro. Pero hay un grupo de personas radicales que intentan decir esa alegación de Bolsonaro de que hay una fraude, que hay un direccionamiento, pero no hay, como dice, ninguna evidencia de eso. Pienso que en breve ese problema, eso que alegan, va a pasar y el país va a vivir normalmente. Hay quienes hablan hoy desde diferentes orillas en Brasil también, hablando justamente de las Fuerzas Armadas de Brasil y de esa supuesta auditoría que se presentaría mañana miércoles. Y hay un diario en específico que dice que si se llegase a presentar esa auditoría de las elecciones mañana, es prácticamente como una olla
a presión que está esperando realmente a explotar, a reventarse por la cantidad de anomalías que existieron en ese proceso electoral el domingo. Pero ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Sí, mucho tiempo. Como dice, no hay evidencias de eso. En Brasil hay una institución de tribunal electoral que promueve las elecciones. Las Fuerzas Armadas no tienen nadie que ver con elecciones, pero por presión de presidente Bolsonaro, los militares pasaron a empezar ese trabajo. Pero no hay, yo pienso que no hay caminos para contestación. Las urnas son seguras, son electrónicas, no hay posibilidad de fraudes. Diversas entidades, desde universidades, todos atestan la seguridad de las urnas electrónicas. Pienso que las Fuerzas Armadas van a decir que no puede decir nada al respecto de eso. Claro, el problema es que la cantidad de gente que hay afuera, habrá que ver, Bruno, justamente cómo se hace para apaciguar un poco los ánimos de todas estas personas que están afuera, si tenemos en cuenta esos números de las elecciones que fueron unos porcentajes muy reñidos, que de ahí a que los bolsonaristas hayan dicho que pues no aceptan esa derrota ante las urnas, pero bueno, también aparece ese otro lado de la historia que data de un componente tecnológico y de avanzada que habría en Brasil y que determinaría que estas fueron unas elecciones que se llevaron a cabo como se tenían que llevar a cabo y que esos son los números y que de ahí en adelante nada podría pasar. Habrá que ver entonces mañana qué sucede justamente con las Fuerzas Armadas, que creería yo en este momento es como la historia verdaderamente preocupante. Pues no sé si esto históricamente ya había ocurrido algo similar, de unas elecciones, primero, tan reñidas y con tanta polémica. No hay. Es la primera vez desde la redemocratización del país que hay una elección por una margen tan apertada de votos. Tan corto. Son un poco más de 2 millones de votos de diferencia. Es facto que Brasil está un poco dividido por eso. Pero hay que respetar los resultados, hay que respetar la voluntad de la mayoría. Es difícil entender por qué hay esa contestación. Otras elecciones también fueron por una margen muy apertada de votos, pero de esta vez hay esa contestación. Bueno, si se pone uno a ver y a revisar o la veracidad de todos esos videos y se da cuenta uno, de un lado es que no solamente están saliendo los bolsonaristas a decir no estamos de acuerdo con las elecciones o con el resultado final de las mismas. Asimismo, lo están haciendo quienes del otro lado pues apoyan a Luis Ignacio Lula da Silva y dicen no, pasó lo que tenía que pasar y punto. Es impresionante, la verdad no deja de ser impresionante la cantidad de gente en la calle, los videos que van y vienen a través de las redes sociales y un ambiente que no deja de ser, pues sí, por qué no decirlo, también preocupante, política, económica y socialmente en un país también muy cercano al nuestro como lo es Brasil. Pues vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurre allí y como arrancábamos esta entrevista justamente, y es que el presidente mismo ha dicho hoy que se verán muy pronto, en breve, ha dicho, las consecuencias del fraude electoral en Brasil. ¿Y eso a qué suena? Pues suena, para muchos hoy, en su país, suena a amenaza. Bruno, estaremos muy pendientes de la situación en Brasil y muchas gracias por estar con nosotros hoy en Contrarreloj. Muchas gracias a usted.